¿Qué tal a todos? Buenas tardes a los oyentes y espectadores de 24H Economía. Y una vez más, pues venimos a eso, a hablar de economía. El Banco de España ha publicado, ya hice un artículo sobre eso, pero vamos a entrar un poco más al grano y lo vamos a hacer de una forma sencilla para que lo podamos entender todos. Como comentaba, el Banco de España ha publicado en estos días su informe de previsiones económicas para España hacia el 2025. Cabe destacar algo muy importante como es el IPC, o más llamado como la inflación. El IPC general que estima el Banco de España para 2025 es de 1,8%. Esto es grave porque Europa establece un umbral para la inflación entre el 0 y el 2%, considerándose el escenario perfecto 1. Y lo que sea debajo de 1 sería un fenómeno preocupante que llamamos en economía la deflación, que es tan grave o peor que la inflación, y todo lo que sea por encima de 1 sería un fenómeno inflacionario que tampoco sería positivo. Entonces, aún creciendo la economía como se prevé hacia el 2025 y teniendo en cuenta que los precios energéticos parece que va a rebajarse el precio de los mismos porque hay una serie de inversiones que se han hecho en Europa, se ha cambiado de proveedores como alternativa fruto de la guerra de Ucrania y una serie de proyectos que todo hace indicar y apuntar, como ya se está viendo en estos últimos meses, que el precio de la energía se reduce, que es el que está ligado al IPC general, y eso pues permite, junto con una estimación de crecimiento económico para España, junto a la zona euro, de que ese dato se vea reducido. Ahora estamos en el 5.9, según el último informe del INE, ya confirmando sus previsiones, y bueno, es una cifra mejor que el 5.9, por supuestísimo, pero sigue siendo muy negativo dentro de esas políticas inflacionarias que tiene la Unión Europea, como he comentado, esa restricción entre el 0 y el 2 y el 1 escenario perfecto. Eso es preocupante, muy preocupante. Además hay que destacar que, como decía, el INE publicó el informe estos días, como comentaba también en mi artículo, del IPC subyacente, inflación subyacente, 7.5%. Eso es un disparate. Es decir, los precios ahora mismo de la cesta de la compra se han incrementado un 7,5%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo considerable para los ciudadanos españoles. De poco sirve subir el salario mínimo a 1080 porque esa subida se la come directamente la inflación, que es algo que cuesta entender, sobre todo por parte de la izquierda. No sirve de absolutamente nada subir el salario si el IPC se incrementa más de lo que lo hace la subida del salario. Además, lo que provocaría el aumento del salario es una capacidad de demanda un poco más elevada de los ciudadanos, y eso iría directamente a provocar otra vez que la inflación pueda incrementarse más, hasta que si el gobierno sigue subiendo y la inflación sigue subiendo, pues rompa el sistema por todos lados. Ante esto, ¿cuál es la previsión o cuáles son las alternativas? Todo parece apuntar que en los próximos meses el Banco Central Europeo va a subir los tipos a históricos, al 3.75%, cifra que no se veía desde el 2000 y en un momento puntual, pero en la historia de la eurozona nunca se vio esa subida, salvo como decía en el 2000 por un tema puntual. Y eso es lo único que a corto plazo podría provocar la rebaja de la inflación, que habrá que ver cómo se comporta el mercado ante esa situación. Eso es una de las propuestas y de lo que más factible en economía puede suceder cuando hay este fenómeno. Otra cosa importante sería una rebaja fiscal que permita, en este caso, pues por ejemplo en el IVA, una rebaja del IVA general, no de ciertos productos, para que los precios de la compra se vean reducidos. Nada de medidas bolcheviques ni de extrema izquierda de topar los precios
o como decía Yolanda Díaz, de establecer una cesta en común y que se llegue a un acuerdo con los supermercados. Lo que tiene que hacer el gobierno es rebajar el IVA para todos los productos de una forma generalizada y poner más productos básicos al 0%, como puede ser algún tipo de carnes, algún tipo de pescado, etcétera, etcétera. Y una rebaja fiscal, tanto en los impuestos de sociedades como en el impuesto de IRPF, que permita incentivar la economía y permita paliar en cierta manera, en cierto modo, la situación. Con esto, queridos oyentes y lectores de 24H Economía, me despido ya de todos ustedes y quiero que os quedéis con dos datos. Previsión de subida de tipo de interés del Banco Central Europeo a máximos históricos y vamos a ver cómo se comporta la economía.